Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, en esta parte te voy a dar la bienvenida al curso de química. Y para ello te voy a pedir que estés quieto para poder entender la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tener pues también una clase interesante y pues a continuación te presentaré el tema del día de hoy. Bien, como verás, nuestro tema se titula Los símbolos químicos, la historia, ¿ya? Y vemos ahí cómo es que los alquimistas fueron los primeros en idear una simbología química, ¿ya? Y como tú ves ese cuadrito ahí que está resaltando, son los símbolos que los alquimistas pues crearon, ¿no? Como el sol, ¿no? Que está ahí al inicio, el sol. También el mercurio, Venus, Tierra, o sea, todo en base a los planetas, ¿no? A los planetas que nosotros conocemos, ¿ya? Y a la vez también este, hay otros símbolos también que también se está viendo a través de este cuadro, ¿ya? Eh, sobre el hidrógeno, ¿sí? El nitrógeno, son elementos químicos que a principios del siglo XIX, el químico inglés John Dalton, por ejemplo, ¿no? propuso símbolos para representar los elementos químicos. Y de esta manera los propuso, ¿no? Aquí en el cuadrito tú lo ves, ¿ya? John Dalton fue el que propuso esos símbolos químicos que tú ves ahí en el cuadrito, ¿ya? Ahí tenemos al hidrógeno, al nitrógeno, al carbono, al oxígeno, fósforo, el azufre, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre, el plomo, la plata, el oro, ¿sí? El mercurio y el calcio, ¿ya? Ahí tenemos las tres columnas, cada símbolo con su elemento químico. Bueno, más antes, ¿no? John Dalton, a principios del siglo XIX fue el que propuso estos símbolos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la historia de los símbolos químicos, ¿ya? Entonces, esta es una manera de introducción. Bien, tenemos aquí la historia de cómo surgen pues, los símbolos químicos. Los alquimistas fueron pensadores, ¿ya? Pensadores, personas sabias que pensaban, ¿no? Y quienes en su afán, dice, de encontrar la piedra filosofal, dice, y el elixir de la vida, crearon diversos símbolos para los elementos conocidos hasta ese momento. Entonces, aquí está lo que te estaba explicando al inicio. Ellos combinaban sus conocimientos con la magia y atribuían a los planetas, ¿ya? Los metales como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo. Y el estaño representaba ¿a quién? El estaño representaba por los símbolos del... el estaño representaba el planeta Júpiter, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros, símbolos del Sol, la Luna, ¿no? Tenemos el planeta Venus, Marte, Saturno, Mercurio, y el estaño se dedicó al planeta Júpiter, ¿ves? ¿Ya? Entonces, en otras palabras, pues bueno, los alquimistas fueron, ellos creían conocer los símbolos químicos, pues, ¿no? A través de la magia, ¿no? Y atribuían mucho, sus pensamientos se atribuían a los planetas, ¿no? Le daban una relación con los planetas, ¿no? Entonces, algunos elementos que tú ves acá, los metales, lo tratan de relacionar con los planetas, ¿no? Entonces, de esa manera los alquimistas, dice, tenían el conocimiento de símbolos químicos, ¿ya?
Bien, aquí está que al inicio te estaba explicando el cuadrito. Vemos cuando John Dalton, ¿no?, crea sus propios elementos. Entonces, como te digo, a principios del siglo XIX, este químico inglés John Dalton propuso sus símbolos para representar a los elementos químicos. Él los representó de esta manera, ¿no? El hidrógeno, el nitrógeno. Tú ves esos circulitos que ves tú con unas señales, vienen a ser los símbolos de los elementos, ¿no? El hidrógeno, nitrógeno, como te estaba mencionando en la introducción del tema. Entonces ahí vemos varios elementos químicos, ¿no?, conocidos: hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, azufre, magnesio, hierro, zinc, cobre, plomo, plata, oro, el mercurio y calcio, ¿no? Son elementos químicos que de esa manera, a través de estos símbolos, lo representaba John Dalton, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Bien, ahora vemos nosotros lo que es en sí la procedencia de nombres de los elementos químicos. Nombres de los elementos químicos procedentes del latín. El latín, ¿ya? Usaron ellos, dice, el latín para nombrar a los elementos químicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos al hierro, bueno, de la procedencia latín se le decía ferrum y su símbolo Fe, el hierro, ¿ya? El oro se le decía aurum en latín, ¿no? Y su simbología era AU, que hasta ahora, ¿no?, permanece esa simbología. Plata se le dice argentum, ¿ya? El latín de plata es argentum y su simbología es AG. El plomo, el latín, el idioma latín que se habla es plumbum, ¿ya? Y su simbología es PV, plomo. Cobre, a cobre se le dice cuprum, ¿no? Su latín es cuprum y su simbología es Cu. El azufre se le dice sulfurum, ¿no? Se escribe sulpurum, pero se pronuncia sulfurum. Entonces su simbología es S. Entonces el latín, en en idioma como en español, ¿no?, en latín y su simbología, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los elementos químicos que fueron pues dados en latín y su símbolo, su simbología de cada uno. Seguimos ahora. Ahora vemos nosotros los nombres de los elementos químicos en honor a los científicos. También ha habido, ¿no? Hay nombres, ¿no?, de los elementos químicos en honor a científicos, ¿no? En esta parte tenemos a Mendelevio, su simbología es MD, en honor a Mendeleev, ¿no? Mendeleev, son científicos químicos, ¿no? Einsteinio, su simbología es ES y se dio en honor a Albert Einstein, ¿ya? Rutherfordio, su simbología es RF, ¿ya? En honor a quién se le dio, a Rutherford, a un científico conocido, ¿no? Fermio es su simbología es FM y se le dio en honor a Enrico Fermi, ¿ya? Entonces ahí tenemos elementos químicos llamando Mendelevio, Einsteinio, Rutherfordio, Fermio y sus simbologías, y a la vez también a quién en honor a quién se le da, ¿no? En honor a los científicos químicos de ese entonces, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, estamos estudiando lo que es una base de nuestro
de lo que es los símbolos químicos, ¿ya? Aquí no está el total de la cantidad de los elementos químicos, eso lo vamos a estudiar más adelante de poco a poco, pero ahí tenemos al menos una base de qué elementos químicos fueron los que fueron descubiertos, ¿no? De esta manera lo crearon los alquimistas, tanto también los grandes científicos como John Dalton, ¿no? Y otros científicos como lo ven ahorita, ¿no? En lo que les estoy mostrando, ¿no? En honor a muchos científicos también, ¿no? Algunos de ellos están aquí, pues deben de haber otros científicos más, ¿ya? Entonces esperamos que la clase quede clara y vamos a retroalimentar este tema en base a los ejercicios de nuestros compendios, ¿ya?